7 de la mañana, 53 minutos, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en Estados Unidos. Son distintas las preguntas que se hacen en todos los países del mundo entero sobre el cambio de la dinámica política global y de cómo unos y otros se verán afectados por esta nueva administración. Para ampliar un poco más el contexto y siguiendo nuestro cubrimiento especial que haremos hoy sobre esta llegada de Biden al poder en Estados Unidos, nos acompaña a esta hora Jan Bassett. Él es docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Profesor, buenos días y gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Andrés. Un saludo a los telespectadores. Profesor, desde su percepción con esta llegada, ¿cómo cambian o cómo podrían cambiar esas políticas electorales para Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos sale de unas elecciones extremadamente polarizadas, extremadamente contestada, lo que es absolutamente inusual en Estados Unidos, una polarización fuerte, que es el resultado de un proceso de radicalización del Partido Republicano en particular, que viene desde hace 25 años, más o menos desde el impeachment que se había intentado contra Clinton en la época, y eso pues ha desembocado sobre una sociedad muy dividida, y eso es un gran desafío para Biden, sanear un poco esta sociedad tan dividida y volver a unas prácticas democráticas mucho más pacíficas. Eso es un poco el desafío y es una pauta que también debería, digamos, ser adoptada en muchísimos otros países, digamos, siguiendo un poco la tendencia, porque hemos visto que lo que pasó con Trump, esta radicalización se reprodujo en muchos países, en particular en América Latina. Profesor, desde el análisis del discurso político que usted ha podido hacer de Biden, ¿cuál será ese impacto de alguna manera que tendrá sobre la política en América Latina, justamente como usted lo menciona? Pues Biden tiene un desafío fuerte de recobrar un poco el liderazgo de Estados Unidos. Todos esos eventos que hubo durante la administración Trump han socavado un poquito el liderazgo de Estados Unidos en este momento, y el gran desafío de Trump entonces en lo interno va a ser realmente reconciliar esta sociedad norteamericana y desde el frente externo volver a encontrar este liderazgo, volver a ser la democracia ejemplar que pretendía ser Estados Unidos tradicionalmente, pero digamos que hoy día con unos problemas cada vez más visibles que van a ser muy difíciles de resolver. Profesor, hay un intangible que se ha visto afectado en medio de toda esta polarización en Estados Unidos y tiene que ver con la institucionalidad. Biden, ¿cómo le apostará a recobrar, a volver a reforzar esa institucionalidad en esta potencia mundial? Es muy complicado para Biden porque es muy complicado lidiar con un adversario que realmente pues se ha salido un poco del cauce de las instituciones democráticas. Es un poco lo que ha intentado Obama durante toda su administración, tratar de encontrar una forma de relacionarse con un partido republicano radicalizado que fuera más o menos funcional, y no le ha funcionado. Hoy día, digamos, con el descalabro de la administración Trump, entonces esto va a ser el gran desafío y se va a dar en términos un poco distintos. Vamos a ver si Trump, como algunos de sus partidarios dicen, va a tratar de formar un partido aparte. Eso pues ya cambiaría un poco la forma de plantear el problema, pero pues el gran desafío para Biden es hacer que su adversario, que el Partido Republicano, vuelva a las sendas de las instituciones democráticas y vuelva a ser, digamos, un partido de oposición leal, como se dice, ¿no? Y eso pues es bastante difícil porque obviamente no depende de él, ¿no? Tiene que encontrar los incentivos para que sus adversarios vuelvan a jugar el juego normal de las instituciones. Profesor, usted mencionaba obviamente en todo ese juego a Trump. ¿Usted cree que va a ser una piedra en el zapato para la administración de Biden? ¿Qué papel jugará él ahí?
Pues yo no sé si él como tal lo va a hacer, pues yo creo que ahí como van las cosas, Trump va a tener que enfrentar, bueno, el tema del impeachment y después seguramente muchos problemas judiciales, pero más allá de la suerte personal de Trump, lo cierto es que hay una parte de la sociedad norteamericana radicalizada que lo cree, lo hemos visto, ¿no? Con esas acusaciones de fraude que no se fundamentan en nada, pero que siguen convenciendo a una pequeña minoría, bueno, importante minoría de la sociedad norteamericana. Entonces, más allá de Trump mismo, pues si no hay Trump, vendrá otro, digamos. Hay toda una sociedad, una parte de la sociedad norteamericana que está discola con las instituciones democráticas hoy día, y el desafío entonces es tratar de hacer que estos sectores vuelvan a entrar en el juego de la democracia liberal, de la democracia parlamentaria. En el caso de Colombia, volviendo acá a nuestro país, ¿qué cambio tendría o podría tener esa relación con la nueva administración, con la administración Biden? Bueno, yo creo que esta búsqueda de despolarización se va a traducir también en la influencia de Estados Unidos en muchas partes de América Latina. Hemos visto como el discurso de Trump ha sido un ejemplo, digamos, para varios líderes autoritarios en América Latina, como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Y hemos visto también cómo esos discursos polarizadores, extremistas en América Latina también volvieron en Estados Unidos durante las elecciones, en Florida en particular, para tratar de seducir a los inmigrantes de origen latinoamericanos. Entonces, pues este cambio en Estados Unidos, pues seguramente también va a ser un incentivo para que este tipo de discurso, de cierto modo, se modere un poquito, esperámoslo, en todas partes en América Latina. Profesor, con esta polarización que se está viviendo en Estados Unidos, ¿qué tanto pesará el discurso de unidad de Biden ahora? Pues es todo el desafío, va a ser muy complicado para él, pero es el desafío que tiene que enfrentar y va a ser complicado porque tiene que manejar un equilibrio bastante difícil de encontrar entre firmeza, por ejemplo, con los que hicieron esta sonada en el Capitolio hace algunos días, pues que seguramente van a ser perseguidos judicialmente y van a tener que responder por esto, pero al mismo tiempo, pues, mandar un mensaje de unidad y de reconciliación. Entonces, no es fácil encontrar este equilibrio entre firmeza y un discurso de reconciliación. Profesor, para usted, y si nos ponemos en los zapatos de los colombianos que están allá en Estados Unidos, ¿cuáles son esas principales expectativas que ellos tienen, que esperan de esta administración de Biden, que pueden recibir? Bueno, para los latinoamericanos en Estados Unidos y los colombianos en particular, bueno, ahí la expectativa es después de pronto un cambio sobre la política migratoria, ¿no? Sabemos que esto había sido un caballito de batalla de Trump, un discurso anti-inmigrante muy fuerte al principio de su administración en todo caso, y pues Biden ha dado señales, digamos, de querer tratar el problema de manera un poco más suave, pero pues digamos que yo no creo tampoco que eso va a ser la gran prioridad durante este mandato de Biden, entonces no creo que haya grandes cambios que se vayan a anunciar sobre este frente. Profesor, gracias por estar con nosotros a esta hora en Noticias Caracol, ampliándonos un poco, sobre todo desde su mirada como experto, como académico, la llegada de Biden, a la Casa Blanca. Muchas gracias, profesor. Feliz día. Hasta luego.